Vamos a ir a la palabra del Señor. Voy a invitarles a que me acompañen a el libro de Hechos. Hechos en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2. Vamos a leer Hechos capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 42. Voy a utilizar la Reina Valera, la Biblia tradicional. Hechos capítulo 2 desde el versículo 42 hasta el final de este capítulo, que es el versículo 47. Dice así la palabra del Señor a partir del verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y bueno, y estaba leyendo y reflexionando sobre esta porción de la Biblia. He querido comenzar, ya terminamos el estudio sobre el libro de Zacarías, y he querido comenzar el estudio sobre este libro o esta carta, como también se le conoce, de los hechos de los apóstoles, ¿sí? Y encontraba algo muy interesante en esto y pensaba en la vida, ¿no? La vida es una vida de procesos. Nosotros tenemos una vida y nuestra vida es una vida de procesos. Pero los procesos no solamente se dan a nivel individual en cada ser humano, sino que también se dan a nivel familiar. Los procesos también se dan a nivel de las diferentes organizaciones o instituciones que uno conoce. Y en esos procesos, como miembros de la Iglesia de Cristo, nosotros debemos aprender a vivirlos. Y vivir nuestro proceso, pues implica evidenciarlo a través de algunos elementos, algunos aspectos. Y dentro de esos elementos o dentro de esos aspectos está el crecimiento, está la madurez de cada uno de nosotros a nivel personal, individual, pero también está el desarrollo de nuestra vida en las diferentes áreas o facetas de nuestra vida como hijos de Dios. Y por ende también ministerialmente, ¿no? Los procesos y el desarrollo no solamente debe ser espiritual, sino también debe ser a nivel ministerial. Y parte de ese proceso tiene que ver con dos elementos: el involucramiento y la participación de cada uno de nosotros en las funciones que le dan dinámica a la vida ministerial o a la congregación o a la iglesia. Y eso se nota en lo que nos está mostrando este pasaje. Uno ve aquí en Hechos cómo la iglesia primitiva fue mostrando ciertas características que creo que es necesario que nosotros las conozcamos, que las entendamos y que podamos, producto de eso, aprender para seguir viviendo
la dinámica de la iglesia. La iglesia tiene que ser dinámica, la iglesia tiene que llevarnos a nosotros al involucramiento y a la participación en la medida en que somos conscientes de que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y como Salvador. Y meditando en esto también pensaba en nuestra vida como de forma individual. Cada uno de nosotros como miembro es en esa categorización que le permite a uno el crecimiento, que le permite a uno la madurez y el desarrollo, pasa por un proceso y todos nosotros estamos en ese proceso. Y dentro del proceso que tenemos en nuestra congregación, en Senfol, tanto a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, las personas pasan por un proceso. Hay gente que se vuelve simpatizante, hay gente que se vuelve asistente, luego pasa por el proceso de involucramiento, luego llega a la etapa del compromiso y luego se convierte en un líder que desarrolla ese liderazgo en el mundo. Y como les decía, ahora las congregaciones cristianas también viven su proceso ministerial y organizacional. No podemos esperar que la célula de edificación esté durante la eternidad, o hasta que el Señor venga, siendo una mera célula de edificación. Ahora que hemos estado hablando de los grupos vida y de este nuevo énfasis que tenemos en este año 2024, el año de volver a casa y de hacer de nuestras casas lugares de bendición, no solamente para nuestras vidas, sino para nuestras familias, para nuestros vecinos, para las personas con las que nosotros podemos compartir en esos espacios que son tan estratégicos para acercar la gente a Dios, porque la gente necesita acercarse a Dios. Esa es una realidad. Hace un ratico, cuando estábamos en plena oración, llegó un caballero. Hace unos días lo contacté por aquí cerca, ¿no? Y estaba ofreciendo una yuca así de este tamaño. Era la yuca. No les miento, no era así. Él la llevaba cargada en el hombro, ¿sí? Y él estaba ofreciéndola. Yo le dije, ¿cuánto vale la yuca? Pues la estaba ofreciendo, ¿cierto? Entonces yo le pregunté, ¿cuánto vale la yuca? Dijo, no, es por molestar, pero le tengo plátanos, me dijo, ¿sí? Y entonces hicimos una pequeña conversación, 2 cuadras, que seguimos caminando juntos. Yo iba a comprarme unas arepitas para el desayuno nuestro. Y entonces hablé con él, ¿no? Y acerca de su negocio, ¿no? Y él me decía, no, pero en serio, me decía, en esta casa, cuando usted necesite, aquí puede conseguir los platanitos. Esta yuca yo me la llevo, es para donde un familiar, fue que me dijo, ¿sí? Y preciso hoy lo veo ahí sentado y estaba haciendo bulla, ¿no? Entonces yo me acerqué y le dije, porque es que él está en una condición, ¿cierto?, de alcoholismo. Y entonces yo me acerqué y le dije allí al oído, le dije, si vas a participar de la reunión tienes que oír. Y ya se estaba sulfurando, ¿no? Yo le dije, no, tranquilo, solo oye la oración y los cánticos. Y luego él como que en esa condición reaccionó. Pero yo veía, y el Señor me ponía ese sentir, ¿no? Todos tenemos necesidad, y yo veía la necesidad de esta persona, ¿no? Y ahí le regalamos un folletico y una Biblia, y le dije, él me dice, se paró y me dice, algún día yo voy a estar aquí, ¿sí? Y a mí eso me quebrantó, me quebrantó porque en medio de su necesidad
en medio de su realidad, se sensibilizó con el Señor, ¿sí? Y entonces fue cuando yo le dije, ¿y por qué no de una vez? Y él dijo, no, 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 algún día. Yo le dije, ¿por qué de una vez? Le dije yo, ¿no? Y entonces él dijo, no, no, y se iba a ir. Y le dije, espere, no se vaya. Yo le voy a dar un regalo. Y le pasé un folletico y le pasé una Biblia. Y le dije, aquí está la forma como tú puedes acercarte a Dios. Y se sentó ahí a leer un rato y luego se puso a orar. Y él se puso a orar allí y se quebrantó. Ahí en un ratico se puso a orar y se quebrantó. Y él le pedía perdón a Dios. Y se paró y se fue. No quiso entrar, ¿no? Pero miren, la gente tiene necesidad. Nosotros llegamos a la vida cristiana porque necesitábamos de Dios, ¿cierto? Porque necesitamos de Dios es que nos congregamos y necesitamos que el Señor nos sensibilice. Y necesitamos vivir ese proceso, ¿no? El proceso de dejar de ser meros simpatizantes o meros asistentes o meros involucrados y comprometernos a ser miembros comprometidos y finalmente desarrollar nuestro liderazgo en el mundo. Y como les decía ahora, las congregaciones cristianas también viven su proceso ministerial y organizacional. Entonces no podemos aspirar a que un grupo vida sea eterno, ¿no? Por lo general un grupo vida tiene que tener un periodo de vida, ¿sí? Nació y se reprodujo y debe crecer. Una célula de edificación debe desarrollarse. Una célula de edificación se debe convertir en varios grupos vida y esos grupos vida se convierten en varias células de edificación y esas células de edificación se convierten en movimientos, esos movimientos se convierten en zonas misioneras y esas zonas misioneras se convierten en sedes en formación, luego en sedes en desarrollo, luego sedes en operación, luego sedes en multiplicación y luego en regiones ministeriales. Y ese es el proceso que tenemos en Senfol. Y entonces, así como nuestra vida personal tiene que vivir el proceso, también nuestro ministerio. Y por eso la necesidad de líderes bien formados para cumplir con las diferentes funciones que le permiten multiplicarse en su entorno. Y nosotros necesitamos multiplicarnos en nuestro entorno. Y por eso me llamaba mucho la atención que había toda una serie de dinámicas aquí en este pasaje. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y de las oraciones, ¿sí? Y entonces, cuando uno logra ir estableciendo un liderazgo, con el liderazgo es posible cubrir las funciones que tiene la iglesia. Y estoy hablando de la iglesia en general. Pero con el liderazgo que hemos ido formando en nuestra congregación, también tenemos que cubrir esas funciones. Y una de las funciones que encontramos aquí, en estos versos que acabamos de leer, es que el liderazgo debe ayudar en la proclamación del evangelio. Los líderes deben capacitar efectivamente al resto de los miembros para que puedan compartir su fe con otros. Y eso es parte de nuestra dinámica como iglesia, estar proclamando el mensaje del evangelio, ¿sí? Tenemos tantas herramientas, ¿sí? Tenemos tantas formas como podemos hacerlos. Tenemos videos, tenemos películas, tenemos estrategias de las conferencias, de los talleres, de los seminarios, a través de las diferentes reuniones que hacemos,
generales o a través de las reuniones de los movimientos. O sea, hay tantas formas como nosotros podemos acercar a la gente a Dios. Entonces, una de las funciones de la iglesia es la proclamación del evangelio. Por eso yo le ponía a esta reflexión, a esta enseñanza, le colocaba nuestra esencia y función. Nosotros tenemos algo que nos identifica, pero también tenemos algo que hacer. Y dentro de eso que nos identifica y tenemos que hacer está la proclamación del evangelio, pero también la capacitación del liderazgo emergente. Son los líderes, el desarrollo de los maestros que ayudan en la Academia de Liderazgo para que los miembros comprometidos se formen con un programa de formación bíblico práctico. Entonces nosotros no podemos esperar que una persona que ha oído el mensaje del evangelio no tenga seguridad. Tiene que tener certeza, seguridad del mensaje que ha recibido, porque eso es lo que permite que esa persona pueda crecer. Eso es lo que permite que esa persona pueda madurar. Eso es lo que permite que esa persona se pueda desarrollar en su vida espiritual. Y una persona que se desarrolla en su vida espiritual, pues se suelta de tantas arandelas, de tantos paradigmas, de tantos conflictos, de tantas amarguras que uno va albergando a lo largo de la vida en el corazón, ¿no? Que uno a veces llega a la vida cristiana como le pasó a ese personaje. ¿Recuerdan el cuento de aquel campesino que fue y cultivó sus yucas, las metió en un costal, ¿cierto? Tenía su carga ahí bien grandota en la espalda y estaba pidiendo en la carretera que lo transportaran, ¿sí? Y de pronto un camión venía y el camionero vio al campesino y paró, y el campesino se subió en la parte de atrás y el camionero arrancó. Y al cabo de una media hora el camionero dijo: ve, ¿para dónde irá este campesino? No me ha hecho bulla, no me ha pedido que lo deje en algún lado. Y miró por el retrovisor y ahí iba el campesino, en el camión con el bulto en el hombro. Y uno así a veces llega a la vida cristiana, ¿no? Uno llega cargado de tantas cosas, de tantas vainas, y llega a la vida cristiana y en vez de ponérselas ahí a los pies del Señor, ¿qué hace? Sigue con ellas allí, ¿no? Por eso algunos andan así, ¿no? Mira al que está a su lado a ver cómo está. Si está torcido. Dígale, siéntese bien para ver si no tiene joroba como me pasa a mí, ¿no? Menos mal que no nos oye por ese oído. Entonces hay unas funciones, la proclamación del evangelio, pero también la capacitación del liderazgo emergente y el servicio según los dones. El tercer aspecto en la función que tiene la iglesia es el servicio según los dones. Y los líderes son aquellos que orientan a los miembros a descubrir las destrezas, las habilidades para que ayuden en las diferentes funciones que se desarrollan, ya sea en los movimientos, en los ministerios, en los propósitos. ¿Sí? Alguien puede decir: yo no sé qué hacer aquí, en qué ayudar, pero arrímese a nosotros y verá que usted va a decir: no, póngame a una cosa nomás. Sí, y aquí hay algunos que se duplican, ¿no? Y hacen varias cosas y colaboran en varias cosas, y gloria a Dios por esa disposición y por permitirnos estar en tantos lugares, ¿sí? Damos la gloria al Señor por todos esos espacios ministeriales donde Dios nos permite estar. Pero tenemos que servir según las capacidades que Dios nos ha dado. Algunos son maestros, otros son evangelistas, otros son proclamadores, otros son consolidadores, otros son intercesores, ¿sí? Pero todos nosotros debemos estar participando,
¿Por qué? Porque yo he entendido que lo que ha permitido que en mi vida, en estos 35 años de estarle sirviendo al Señor, desde que conocí al Señor, lo que me ha permitido crecer un poco, avanzar un poco en el desarrollo de la vida cristiana, ha sido el servicio. Yo llegué a la vida cristiana y a los 8 días ya estaba asistiendo a la célula. Allí la célula fue un espacio, pero luego estaba asistiendo a la reunión de los jóvenes. Y era una sede más grande que esta, donde se reunían solo jóvenes universitarios, y luego esos universitarios se volvieron profesionales y se fue generando movimiento. Y a los 8 días yo llegué temprano, como acostumbran o como algunos tienen por costumbre, debería decir uno, ¿no? Llegué temprano porque a uno le dicen que la reunión es a las 10 y a las 11 va llegando uno ahí limpiando de la lagaña. Bueno. Y lo increíble es que cuando yo llego veo a un gordito, bajito, en camiseta, ¿sí? Que estaba sudando y acomodando y barriendo y trapeando y empezó a poner sillas. Y él muy sociable, me puso una silla y me dijo, bien pueda, siga, siéntate, espérate que organicemos. Y yo le dije, no, ven, ¿en qué te ayudo? ¿No? Y nos pusimos a ayudar. Y allí nació el servicio. Yo llegaba siempre antes de la reunión y le decía, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? Y luego ese gordito sudando ahí con su camisetica blanca, yo lo recuerdo así, lo veía que ya salía con corbata, con traje, y era el líder de esa sede, ¿sí? Y entonces yo dije, no, pues si este que tiene la corbata sirve, pues hay que colaborar también, ¿cierto? Entonces, de ahí comenzó el servicio y pude hacer servicio en muchas cosas. Y en el desarrollo del ministerio fui dándome cuenta de los dones que Dios me había entregado. Y lo cuarto, la edificación y el discipulado. Creo que otra de las funciones que vemos en medio de estos, en las líneas de estos pasajes que acabamos de leer, es eso, la edificación y el discipulado. Y aquí es clave el liderazgo. Los líderes son los que acompañan y orientan de forma consistente y progresiva a los miembros para que fortalezcan el compañerismo cristiano, la comunión los unos con los otros, se animen y se apoyen mutuamente, porque a eso estamos llamados, a animarnos y apoyarnos mutuamente. Y como dice allí, y sobrevino temor a las personas, la gente de afuera estaba viendo, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y por eso tenemos que estar dando siempre gracias por la obra, como Dios se manifiesta en medio de nosotros, ¿sí? Dios es misericordioso. Por ejemplo, tenemos ahí un Ernesto Riveros, la pura misericordia de Dios lo tiene vivo. Tenemos personas que han pasado por situaciones difíciles, ¿no? Aunque no me oye y anda por allá afuera Lupe, pero Lupe tiene un testimonio tremendo, ¿no? Ella estuvo muerta unos segundos, a ella se le desprendió el hígado, imagínense, y Dios la levantó, ¿no? Y cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros podemos contar cosas increíbles, extraordinarias de cómo nos tiene el Señor. ¿Sí o no, Amparito? Cosas que uno dice, no, pues cómo camina esta mujer, ¿no? ¿Sí? Y camina. Tremendo. Y entonces mire que Dios nos enseña que debemos vivir nuestro proceso. Por eso hablamos de nuestra esencia
y de la función que tenemos como iglesia, como pueblo de Dios. Y lo quinto, las celebraciones congregacionales. Son los líderes los que enseñan a los miembros la adoración reverente y animada. Por eso es que nosotros hacemos ese ejercicio, aunque existe la iglesia infantil, nosotros hacemos el ejercicio de que los niños estén desde el comienzo de la reunión, porque eso tiene que habituarlos. Anteriormente las células se hacían heterogéneas. Participaba el bebecito, el niño. ¿Sí? Anoche que estuvo Santiago ayudándonos en la transmisión y estuvo Astrid Lisset con su bebé, ¿cierto? Y le tocó para allá y para acá pasear en toda la reunión, pero el bebé estaba allí, ¿no? Y el bebé en medio de la oración, de la alabanza, él prestaba atención. ¿Sí? Estaba oyendo y estaba percibiendo lo que se estaba haciendo. De pronto no lo entiende todavía, ¿cierto? Pero se va habituando a un ambiente que va a ser favorable para el crecimiento de su vida. Y está la multiplicación. Otra de las funciones, los líderes impulsan a los miembros a crecer espiritualmente y reproducirse ministerialmente. Nosotros no debemos conformarnos con haber nacido espiritualmente y seguir en pañales. Dígale al que está a su lado, no se conforme. Necesitamos crecer, porque el crecimiento, la madurez y el desarrollo es una evidencia de que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Habrán momentos difíciles? Sí, ¿cierto? ¿Habrán situaciones difíciles? ¿Habrán situaciones de manejo? Porque uno puede decir, bueno, sí, se presentan ciertas situaciones, pero necesitamos ir más allá, no quedarnos allí, ¿sí? Porque uno se puede justificar, se puede excusar y decir, no, es que realmente amaneció haciendo mucho frío, ¿cierto? O es que está haciendo mucho calor, o es que tal cosa, o es que muy lejos, ¿no? Y hay gente que me dice, no, es que yo estoy retiradito, ¿no? Yo le digo, pero pues Silvio también está retiradito. Silvio vive en Julumito, ¿sí? Y el que más lejos vive y llega, aquí me llegó yo estaba en pijama todavía, me llegó a las 7 de la mañana ahí que se le pinchó la silla, la llanta de la silla de ruedas. Sí, si no hubiera llegado más temprano. Entonces hay unos elementos que deben conservarse y deben estar allí en medio de nosotros. Y esos elementos son la pasión, la visión y la misión. Son tres elementos que son necesarios en nuestra vida y en el desarrollo de nuestra vida espiritual y ministerial. Porque usted puede decir, yo espiritualmente ya estoy muy crecidito, ¿sí? Hay gente que me dice, ¿no? Yo ya estoy muy crecidito. Sí, yo llevo años en la vida cristiana. Nos decía un personaje famoso que día en la reunión, ¿no? Y entonces, ¿cuál era la frase? El tiempo de conversión no necesariamente es madurez espiritual. Por eso necesitamos avanzar en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y la madurez y el crecimiento es algo que yo rescataba de reflexionar en esto. La madurez y el crecimiento debe ser integral. O sea, tenemos que abarcar todo. Y yo veía allí, perseveraban en la doctrina, o sea, estamos hablando de la enseñanza, de la capacitación, en la comunión unos con otros, o sea, que habla de la edificación y el discipulado, en el partimiento del pan, el compañerismo, ¿sí? El glorificar a Dios, pero también dice en las oraciones, o sea, en el fortalecimiento espiritual. Y por eso tenemos nuestro acuerdo de oración.
siempre. Y Silvio me dice, ahí llegaron 20, 10, 15 tarjeticas de peticiones de oración, pero dice Silvio, pero no me ponen la hora en la que oran, ¿sí? Y él, como nuestro facilitador del ministerio de intercesión, él dice, bueno, ¿a qué hora está orando esta persona? Algunos sí lo colocan, otros no. Pero la idea es que ejercitemos eso, el clamor. Mire, todas estas herramientas, ¿sí? Todas estas herramientas espirituales que nos fortalecen tanto, ¿sí? Yo a esta hora ya me hubiera comido 2 arepas, 2 tintos, bueno, y lo que me hubieran dado, ¿cierto? Pero tranquilo, estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque cuando uno se dispone, el Señor le fortalece no solamente física, sino que le fortalece espiritualmente. Y eso que tenemos una vecina que ahorita está haciendo sancocho y entonces todo ese humo y luego viene todo ese aroma para acá, ¿no? Pero Dios nos lleva a ver el obrar, y ver el obrar es del Espíritu Santo. Qué tan importante es esto, ¿no? Lo que dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, debemos pedirle al Señor que nos permita a nosotros dejarnos usar para que la obra y la manifestación sobrenatural de Él se dé en todos los entornos, en todos los entornos. Y Dios puede obrar, Dios puede actuar. ¿Cuántas personas hemos orado allí de una manera tan sencilla y luego la persona dice, ya se me quitó el dolor, ya no tengo esta situación? Dios puede obrar y obrará en su soberanía, ¿no? Actuará en su soberanía, pero nuestra vida tiene que ser una vida de fe. Y cuando pensaba en eso de la pasión, en eso de la visión y de la misión, veía la necesidad de que nosotros nos proyectemos en la madurez y en el crecimiento, y que esa madurez y ese crecimiento tienen que ser integral. Ahora, ¿cómo se da esa madurez y ese crecimiento de forma integral? Pues la prioridad es una vida devocional consistente. Sin intimidad con Dios no habrá involucramiento en la obra a la que hemos sido llamados. Nosotros tenemos una vida espiritual, pero esa vida espiritual es como nuestra vida social o civil. Nosotros somos ciudadanos de esta nación, hablando en términos civiles, ¿cierto? Somos ciudadanos colombianos. ¿Y cómo manifestamos nuestra ciudadanía? Pues desarrollando nuestros deberes, pero también exigiendo nuestros derechos, ¿sí o no? Y tenemos que conocer la Constitución. Tenemos que conocer la Constitución. Tenemos que conocer las normas que nos rigen para defendernos, pero también para nosotros aplicarlas en el entorno en el que estamos. Asimismo es espiritualmente. Necesitamos nosotros desarrollar una vida devocional consistente, intimidad con Dios para que haya involucramiento. ¿Cómo puede decir uno soy cristiano? O decir uno soy colombiano, pero no muestro mi amor por mi país, no muestro mi amor por la vida que Dios me ha dado, no muestro mi amor por el ministerio donde Dios me ha colocado. Todo eso es de evaluación en cada uno de nosotros. Y ese elemento de la pasión es el fruto de la obediencia al llamado que Dios nos hace. Dios nos llama, ¿sí? ¿Y cómo entiendo yo eso? Pues como lo hizo Jesús. Jesús iba por las aldeas, iba por los caminos, ¿sí? Y él veía a alguien allí, ¿sí?
Ana Patricia, venga, sígame. ¿Y usted qué ve allí en esas escenas cuando el Señor llamaba a la gente? Ve autoridad, ¿cierto? Porque la persona que hacía se paraba y lo seguía, influencia, ¿sí? Y uno ve un Mateo, un recaudador de impuestos que estaba trabajando, como la DIAN, ¿cierto? Trabajando allí, cobrando el impuesto al pueblo que estaba agobiado por el imperio romano. Y el Señor le dice, sígueme. Y él de una dejó su negocio y se fue detrás del Señor. ¿Sí? O a Pedro, que con su familia, con su padre, tenían ahí su flotilla de barcos, ¿sí? De canoas para la pesca. Y él le dijo, desde hoy serás pescador de hombres, sígueme. Y dejó las redes y dejó allí a la familia, organizó las cosas y le siguió. Dios nos llama y nos llama a una nueva vida, y en esa nueva vida tenemos que dar evidencia de cambio. Entonces necesitamos la pasión, necesitamos la vida devocional consistente, necesitamos una perspectiva total de la vida espiritual. Cuando nosotros tenemos claridad de lo que implica nuestra vida como cristianos, pues eso nos lleva al crecimiento integral para cumplir los propósitos de Dios y impactamos con el mensaje del Evangelio en cada esfera. Y Dios tiene sus cosas, ¿no? Yo, ¿qué día estaba en una reunión donde se estaba desarrollando todo el tema, las mesas para el plan de desarrollo municipal? Y allá nos llegó el alcalde, ¿sí? Allá nos llegó el alcalde. Y yo lo veía hablando a él y decía, tremendo el Señor, ¿no? Todo el proceso que Dios ha tenido con esta persona, que es un cristiano, y que primero lo fue llevando, lo fue llevando, lo fue llevando. Y alguien me decía, yo fui discípulo de él en la iglesia. Él era el que me daba a mí discipulado. ¿Sí? Y lo fue formando como un cristiano, y lo fue formando como un hombre empresario, y hoy tiene esa responsabilidad. Y por eso debemos orar, interceder, que Dios le dé sabiduría, porque eso no es fácil. Ese día nos decía, ¿saben desde qué hora estoy aquí? Desde las 3 de la mañana. ¿Sí? Y desde las 3 de la mañana estoy parado atendiendo gente. Y necesitamos hacer esto y necesitamos hacer aquello. Entonces debemos involucrarnos en todo ese proceso de desarrollo de nuestra vida. Y como cristianos necesitamos no solamente tener una perspectiva total de la vida espiritual, sino que cada uno de nosotros como cristiano debe tener clara la visión de Dios y del ministerio. ¿Por qué estoy aquí? No simplemente para oír y para que me hablen bonito, para que oren por mí, que eso pues es parte de todo este proceso, ¿cierto? Sino para yo crecer, para yo avanzar en la vida espiritual. ¿Qué es una visión? ¿O qué es tener visión? Me preguntaba yo. ¿Qué es tener visión? Pues esa capacidad de mirar hacia el futuro y ver lo que Dios puede y quiere hacer a través de cada uno de nosotros para cumplir sus propósitos de redención. Y esa es la forma como yo definía la visión. Un cristiano tiene que tener visión. ¿Y qué es tener visión? Como les decía ahora, es tener la capacidad de mirar hacia el futuro y ver lo que Dios puede y quiere hacer a través de cada uno de nosotros para cumplir sus propósitos redentores.
de redención. Dios quiere redimir a la gente. Dios quiere redimir al alcohólico, Dios quiere redimir al drogadicto, Dios quiere redimir a esas parejas que están a punto de separarse, a esos hijos que están a punto de hacer cosas equivocadas. Dios quiere redimir a aquellas personas que están en la delincuencia. Dios quiere redimir a todo el mundo, pero nosotros somos los instrumentos, ¿sí? Entonces no debemos quedarnos todo el tiempo solo con la expectativa de recibir, porque aún la misma Biblia nos cambia ese chip, ¿no? Nos cambia ese pensamiento o ese paradigma, porque la misma palabra de Dios dice, es más bienaventurado, o sea, en otras palabras, es mucho mejor dar que recibir. Ahora hay que recibir, ¿cierto? Y nosotros estamos en un proceso de recibir, ¿para qué? Para poder dar. Recibimos para poder dar. Formamos líderes, ¿sí? Para que esos líderes formen a otros y esos otros a otros. ¿Recuerdan lo que dice 2 de Timoteo 2:2? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles e idóneos para que esos enseñen a otros. Y hay todo un proceso, ¿verdad?, en estos aspectos que estamos mirando aquí. Y yo miraba eso, ¿no? Ejemplos en la Biblia. Abraham, Dios le dio a Abraham una visión. A Noé, Dios le dio a Noé una visión, ¿sí? ¿Qué día estábamos viendo una Biblia que ha salido, que se llama la Biblia patrística, ¿no? Y ahí nos recordaba el colportor que estaba promocionando la Biblia, que Noé tenía 600 años, ¿no?, cuando comenzó el diluvio. Todo un proceso, ¿sí? Todo un proceso. Bueno, tantas cosas que uno encuentra en la palabra del Señor. El caso de Josué y de Caleb. De 12 espías que Dios mandó a que fueran y miraran esa tierra que Dios les había dicho que fluía leche y miel, ¿sí? Y entonces se dieron cuenta de que había que primero ir a reconocer la tierra y fueron, y cuando volvieron sacaron la maleta 10, ¿sí? Sacaron la maleta 10. Por eso mira al que está a su lado y dígale, usted que está en la vida cristiana no vaya a sacar la maleta. Sí. No podemos, necesitamos avanzar, ¿cierto? Tener esa mentalidad, tener visión. Estos hombres llegaron y dijeron, es verdad, allá hay gigantes, allá hay gente muy grandota, pero tenemos un Dios poderoso y Dios nos dijo que nos iba a dar esa tierra, entonces hagámosle. Y los 10 prevalecieron y dijeron, no, mucho frío, muy temprano, ¿sí? Y uno empieza a sacar excusas, ¿no? No, que esa persona de pronto es peligrosa, ¿cierto? No, que qué susto con hablarle a ese personaje. No, Dios siempre nos lleva a que hagamos su voluntad. ¿Y qué de Pablo? Un hombre supremamente formado, ¿no? Y Dios hace unas cosas tan tremendas. Pablo era un hombre muy formado académicamente, intelectualmente, ¿sí? Pedro era un hombre que había sido un trabajador, no había tenido ese privilegio de ser formado de esa forma. Y Dios, a través del Señor Jesucristo, puso a que Pedro le fuera y le hablara a sus hermanos judíos
Y a Pablo todo un hombre formado que le fuera a hablar a los gentiles, que habían sido, o eran en esa época gente analfabeta, que no tenían idea de un montón de cosas. Dios hace unas cosas bien tremendas, ¿cierto? Porque Dios obra y actúa como Él quiere. Entonces, cada persona, cada familia debe tener la oportunidad de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador para crecer en su conocimiento, para aprender a usar sus talentos y recursos para la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué pensaba yo? Que para que eso se volviera una realidad, se necesita fe. Fe. Y estaba leyendo allí en Hebreos 11, acompáñenme a Hebreos 11. Aquí en Hebreos 11, en el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Se necesita la fe, la fe. La fe es fundamental para hacer algo, ¿sí? Por eso nos dicen, póngale fe, ¿sí? Que uno a veces quiere hacer un sancocho y no sabe cómo hacerlo, ¿sí? Póngale fe. Yo recuerdo que cuando yo estaba administrando la panadería de un tío, el panadero nos llegaba tarde y aparte de eso tenía problemas de gota. Entonces, ese proceso de levantarse era un complique. Y entonces llegaba tarde, ¿no? Y no podíamos vender el producto principal en el valle, ¿oís? El pan de bono, el buñuelo, ¿sí? No se podía. Entonces, ¿qué hicimos? Me tocó decirle a mi tío, pídale la fórmula. Y que no se la quería dar, no, dígale que la fórmula para tenerle listo todos los ingredientes y que él solamente llegue y amase y arme rápidamente. Y bueno, y hacíamos así, pero luego llegaba tarde y con la fórmula allí, ya lista, hecha, ya la masa pues ahí lista, y no llegaba. Entonces, no, aprendamos a hacer buñuelos y pan de bonos, ¿sí? Y lo hacíamos, y lo hacíamos. Y a nosotros se nos generaba ese conflicto, ¿no? Sí, y mi tío decía, no, nos está quedando muy grande, nos está quedando muy pequeño. La gente, los primeros días la gente llegaba así, ¿sabe por qué? Los pan de bono, los buñuelos. Sí. Pero entonces yo estaba apenas, todavía no había comenzado la vida cristiana, apenas estaba en ese proceso de la universidad a punto de iniciar. Pero yo le decía, póngale fe a mi tío para que hagamos las cosas bien y logramos hacerlo bien. Entonces la visión requiere de dedicación, requiere de entrega. La visión implica una tarea y la tarea requiere de una visión. Y hay unas implicaciones también de la misión. Que la iglesia esté en una constante relación con Dios. Y para ir terminando, vamos a Juan, al Evangelio de Juan, allí en el capítulo 15. Juan capítulo 15, en el verso 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Constante relación con Dios, fe, discernimiento para saber en qué esferas de la comunidad Dios está manifestándose.
Necesitamos ser perceptivos. Dios está obrando en algunos espacios, vamos allí, metámonos allí. Uno podría decir, vamos para los lugares de reclusión. Bueno, no hay personas todavía con las que podamos trabajar allá, en las cárceles, en los hospitales, ¿sí? En tantos lugares, tantos ambientes. Ahora Dios nos está abriendo espacios, ¿no? Y con las estrategias que Dios nos ha dado unas estrategias y hemos logrado hacer alianzas y con esas alianzas. Y qué bueno poder llegar. Miren lo que estamos haciendo en el Mirador. ¿Cuántos jóvenes comenzaron este primer taller? 300 niños hay inscritos. Y con un grupo ya se comenzó esta semana que pasó. Y necesitamos gente que vaya y aprenda a relacionarse con los jóvenes, que no es fácil. A mí una vez, el año pasado, me invitaron a dar una charla de sexualidad. Entonces yo iba mentalizado en mi esquema de formación que tengo, ¿no? Y yo les había hablado, y el video vino, la presentación, y yo llegué allá, por ningún lado había videobin, por ningún lado había computador. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿Qué me tocó hacer? Cambiar la cosa, ¿no? Y no, hagamos un círculo y vamos a hablar, y a través de preguntas empezamos a conversar y preguntas. Y bueno, y sí será bueno tener relaciones antes de, bueno, y todo eso llevó a que se generara una dinámica y pudiéramos compartir con un buen grupo de jovencitos allí, ¿sí? Mire, Dios nos da todo lo que necesitamos, simplemente tenemos que estar dispuestos y discernir. Y como iglesia debemos querer relacionarnos con la comunidad. Si nos da Dios espacio, relacionémonos con esa comunidad. Y allí a esa comunidad compartámosle lo que hemos aprendido de lo que es la vida cristiana, ¿sí? Y dejemos que los resultados sean del Señor, pero vivamos nuestra vida cristiana de una manera dinámica. Dejemos que sea el Espíritu Santo el que nos ayude, el que nos fortalezca. En medio de todas nuestras situaciones, es el Espíritu Santo al que necesitamos, que nos dé la guía. Amén. Bueno, ¿qué tal si repetimos esa canción?